Televisa presenta lo que se viene a continuación. En MP3. En MP3. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, o sea cual sea la hora que nos estén escuchando. Me presento. Mi nombre es Alan Yair Gines Vázquez y les doy la bienvenida a una nueva emisión de su podcast de confianza, para aprender todo lo relacionado en derecho sobre nuestro país. Me siento muy contento de estar en una nueva emisión de Analizando a México. A su vez, estamos agradecidos por todo el apoyo que hubo en la primera temporada de este podcast, y eso nos motivó a seguir con ese proyecto. Por eso es que el día de hoy les traemos el tema de sociedades mercantiles. Se desglosó el tema en 5 partes para que puedan entender mejor cada uno de ellos. Los temas son: concepto, clasificación y aspectos generales; la sociedad anónima, aspectos generales; la sociedad de responsabilidad limitada, aspectos generales; la sociedad cooperativa, aspectos generales; concepto y aspectos generales de disolución, liquidación, fusión, transformación y escisión de sociedades. Como podrán notar, tenemos un programa bastante interesante y extenso como nuestros demás podcasts, que si no los has visto te recomiendo que vayas a verlos y luego te vuelvas. Por lo mientras, se hablará de los aspectos generales de la empresa mercantil, así que te recomiendo ponerte cómodo, a su vez que nosotros esperamos que cualquier comentario, análisis u opinión que tengan acerca de los temas los dejen en la caja de comentarios para poder abrir el debate incluso ahí. Ya sabes, si te gusta nuestro contenido puedes apoyarnos dejándonos un like y sobre todo tu suscripción. Sin más que decir, comenzamos con un nuevo podcast de Analizando a México. Le doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos colaboradores de este increíble proyecto. Hola Fernando, ¿qué se siente al estar hoy aquí? Hola, buen día a toda mi gente. Es un gusto poder compartir conocimientos con ustedes y mejorar nuestro entorno para un mejoramiento en nuestro país. Gracias Alan por la invitación. Muchas gracias Fernando por estar hoy aquí. Ahora daremos la bienvenida a la segunda de nuestras colaboradoras. Vianey, un gusto tenerte hoy aquí. ¿Emocionada de este nuevo capítulo? Hey, ¿qué tal? Muchas gracias Alan, un gusto nuevamente. Estoy muy contenta de comenzar nuevamente en esta unidad. Siempre es un gusto y un placer trabajar contigo, Vianey. Y por último, pero no menos importante, quiero que le den la bienvenida a nuestra nueva colaboradora, Sayuri. Bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias Alan y a los demás por recibirme. Estoy muy contenta de estar aquí con nuevas personas y empezando este nuevo proyecto con otros temas. Muy informando de eso y mucho más. Como podrán darse cuenta, aquí estamos los 4, así que sin nada más que decir, comenzamos con el primer tema. Concepto, clasificación y aspectos generales. Concepto: el contrato de sociedad. La sociedad mercantil ha sido definida por la doctrina de muy distinto modo. Citaremos como por ejemplo la definición de Uray, que considera que la sociedad mercantil es la asociación de personas que crean un fondo patrimonial común para elaborar en la explotación de una empresa con ánimo de obtener un beneficio individual participando en el reparto de las ganancias que se obtienen. Una sociedad mercantil es la asociación de un grupo de personas las cuales tienen como finalidad el poder crear un fondo patrimonial, el cual tendrá como finalidad la explotación al máximo de una empresa. Esto para poder conseguir el máximo beneficio de manera individual mediante la repartición de las ganancias que sean generadas mediante la empresa. Se discute por la doctrina sobre la naturaleza del negocio constitutivo de la sociedad mercantil. Consideramos que, de acuerdo con nuestra legislación, la sociedad mercantil nace o surge a la vida jurídica como consecuencia de un contrato. Es decir, la sociedad mercantil es el resultado de una declaración de voluntad contractual. Existe cierta discusión acerca de esta naturaleza que posee el negocio constitutivo de las sociedades mercantiles, pero haciendo una revisión a lo que viene marcado
mediante nuestra legislación. Nace a nivel jurídico mediante la celebración de un contrato. Sociedades personalistas y sociedades capitalistas. En las primeras, el elemento personal que las compone, la persona del socio, es pieza esencial porque significa una participación en la firma social con la consiguiente aportación del crédito social, por la responsabilidad del patrimonio personal y por la colaboración en la gestión. Por el contrario, en las sociedades capitalistas, el elemento personal se disuelve en cuanto a su necesidad concreta de aportación. Una sociedad personalista y sociedad capitalista tiene sus diferencias. En las primeras, del socio es una pieza clave dentro de ellas, debido a que tendrán una participación activa dentro de la firma social, pero a su vez también tendrá que hacer una aportación para el crédito social, esto debido a la responsabilidad del patrimonio personal y por tener el poder en cuanto a la gestión. Pero sin embargo, en las segundas, del socio se disuelve en cuanto a su necesidad concreta de su aportación. Sociedades de responsabilidad ilimitada y mixta. Esta clasificación se encuentra su base en la distinta responsabilidad de los socios por obligaciones sociales. Las sociedades mercantiles son personas jurídicas y, por lo tanto, corresponden del cumplimiento de sus obligaciones con sus bienes. En este sentido, debería afirmarse que todas las sociedades son responsabilidad ilimitada. En este tipo de sociedades nos habla que su clasificación tiene sus fases en las diferentes responsabilidades que pueden tener los socios. Por hablar de un ejemplo, en las ilimitadas, el socio responde a sus obligaciones con sus bienes. Sociedades mercantiles y sociedades civiles. La naturaleza mercantil de una sociedad depende exclusivamente de un criterio formal. Son mercantiles todas aquellas sociedades constituidas en cualesquiera de los tipos reconocidos por la LCM, independientemente de que tengan o no una finalidad mercantil. La naturaleza civil de una sociedad, por el contrario, sí depende del carácter de su finalidad. Dentro de las sociedades mercantiles y las sociedades civiles existe una clara diferencia, y es que las mercantiles dependen de un criterio formal, es decir, son mercantiles toda la sociedad que esté constituida por los tipos que estén reconocidos en la ley de sociedades mercantiles. Esto es independiente si su finalidad sea mercantil o no, pero en las sociedades civiles sí depende totalmente del carácter de su finalidad. Sociedad civil por su finalidad y mercantil por el tipo adoptado. Esto es una sociedad materialmente civil, constituida para la realización de un fin común de carácter económico, pero que no constituye una especulación comercial, que adopte a cualesquiera de tipos sociales reconocidos por nuestra ley sociales mercantiles. Una sociedad de tal especie quedará sujeta a la legislación mercantil y se reputará mercantil para todos los efectos legales. Esta sociedad es de origen civil y que encuentra constituida con un fin común, que es un carácter económico, pero esto no debe de poseer una especulación comercial. Esto debido a que adopte a cualquiera de los tipos de sociedades que se marque en la ley de sociedades mercantiles. Es que en caso de tenga estas características quedará sujetada a la legislación mercantil. Sociedades de participación estatal. Se ha reconocido como inevitable y más aún como necesaria y conveniente la intervención del Estado en el ámbito económico. Es frecuente que el Estado constituya o promueva la constitución de sociedades mercantiles, preferentemente anónimas, para la realización de actividades comerciales, en cuyo capital participa en diversa medida. En este tipo de sociedades tiene una constante intervención del Estado en el ámbito económico, ya que en este Estado buscará generar nuevas sociedades mercantiles, pero estas se deben de ser anónimas
Esto para llevar a cabo sus actividades económicas en donde el Estado participe en cierta medida su capital. La sociedad anónima, cuyas siglas son SA.A, es una sociedad de capitales en la cual precisamente en acciones y la responsabilidad de los socios se limita al importe de sus aportaciones. Se refiere a la sociedad anónima es una estructura empresarial que permite la participación de múltiples inversores a través de limitando la responsabilidad de los accionistas al capital invertido. Esta forma de organización es común en empresas grandes y empresas que desean financiamiento público. Por ejemplo, Banco Santander S.A., Transportes Castores y Adora Haga de México S.A., DCB, Nestlé España S.A., Amazon, Bimbo, entre muchos más. Acción es el título valor de crédito que representa una parte alícuota o proporcional en el capital de una sociedad mercantil y que da derecho a una parte proporcional en el reparto de beneficios y a la cuota patrimonial correspondiente en la disolución de la sociedad. Las acciones de una sociedad anónima son representaciones de propiedad en la empresa. Cuando compras acciones de una sociedad anónima, estás adquiriendo una parte de la propiedad de la empresa y por lo tanto tienes derechos económicos y de voto en decisiones corporativas. Las acciones se emiten y se negocian en los mercados financieros y permiten a las empresas recaudar capital de inversores. Los accionistas pueden recibir dividendos y tienen el potencial de obtener ganancias si el valor de las acciones aumentan. Las acciones se dividen en dos. Las acciones ordinarias confieren a sus tenedores todos los derechos patrimoniales y corporativos establecidos por la ley, mientras las acciones preferentes otorgan derechos corporativos ilimitados a sus tenedores, a cambio de mayores derechos patrimoniales. Las acciones ordinarias otorgan a sus tenedores de una participación más completa en los derechos patrimoniales y corporativos de la empresa, incluyendo el derecho a votar, a participar en ganancias y activos de la empresa. En acciones preferentes, por otro lado, otorgan prioridad en el pago de dividendos y a menudo prioridad en aquel pago, en este caso de liquidación, pero a menudo sacrifican algunos derechos corporativos como el voto, cambio de estos beneficios económicos preferentes. Las empresas también pueden emitir una combinación de ambas para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de inversores y equilibrar sus estructuras de capital. El capital social, como se ha mencionado, es la suma de las aportaciones de los socios, mientras el patrimonio es la suma de los valores de contenido económico que es titular a la sociedad. El capital social representa la inversión inicial de los accionistas o socios de la empresa, mientras el patrimonio social refleja el valor neto de la empresa en un momento dado, teniendo en cuenta sus activos y pasivos. Supongamos que, ejemplo, una sociedad anónima es una empresa que fabrica y vende muebles. Inicialmente, cuando la empresa se estableció, los propietarios invirtieron en una cantidad de dinero para poder en marcha el negocio. El capital social, al momento de la fundación del ejemplo de las sociedades anónimas, los propietarios invirtieron 100,000 pesos como capital social en la empresa. Esto significa que los propietarios poseen el 100% de la empresa. El patrimonio social, a medida que el ejemplo de sociedades anónimas opera y genera ganancias o pérdidas a lo largo del tiempo, y los resultados se reflejan en el patrimonio social.
Supongamos que después de un año de operaciones la empresa ha obtenido ganancias de 20,000 pesos. En este ejemplo, el patrimonio social al final del año es de 120,000 pesos. Esto se refleja como la inversión inicial de los propietarios de 100,000 pesos más las ganancias acumuladas de 20,000 pesos a este momento. Constitución simultánea o por comparecencia. Esta forma es la más común, para la cual se requiere la realización de ciertos actos. Deben existir 2 socios, que es el mínimo legal, señalar el objetivo al que se dedicará la sociedad y una propuesta de los posibles nombres que ha de llevar. Es una forma eficiente de establecer una sociedad, ya que permite que los fundadores realicen todos estos pasos en una sola ocasión, en lugar de llevar a cabo acciones separadas. La constitución separadas en diferentes momentos. Una vez completada la constitución, la sociedad se considera legalmente establecida y puede comenzar a operar de acuerdo con sus estatutos y regulaciones aplicables. Un ejemplo sería 2 emprendedores que establecen una sociedad anónima en Tehuacán como Tecnoinnovación S.A.D.C.B., donde deciden su objetivo social, proponen nombres, redactan estatus y firman documentos en una cita con un notario público, y luego presentan todo ante la autoridad para su registro y su reconocimiento como una empresa legalmente constituida. Constitución sucesiva o por su inscripción pública básicamente implica los mismos requisitos que en la constitución simultánea. Lo que varía es el orden en lo que debe cumplirse las formalidades. Es un proceso de establecimiento de empresas que siguen los mismos requisitos básicamente que la constitución simultánea, pero con un orden de cumplimiento diferente. Comienzan con la recolección de suscripciones de capital de los accionistas antes de redactar los documentos legales y presentarlos ante la autoridad. Estos enfoques pueden ser útiles cuando los fundadores de la empresa desean asegurar primero la financiación necesaria antes de complementar los trámites legales. El artículo 91 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se refiere a los requisitos que deben incluirse en el acta constitutiva en una sociedad anónima. Estos requisitos abarcan los aspectos como el capital social exhibido o la información sobre las acciones, el pago de las acciones pendientes, la participación de fundadores, el nombramiento de los comisarios y las reglas de la Asamblea General y el ejercicio del derecho de voto. Este artículo establece los elementos esenciales que deben estar presentes en el documento que crea la sociedad anónima. Los socios fundadores son aquellas personas que realizan el acta constitutiva cuando se trata de una sociedad anónima que se conforme mediante una constitución simultánea, y aquellas que redactan el programa y convocan a la creación de sociedad anónima mediante el procedimiento de su suscripción pública. Son las personas que desempeñan un papel clave en la creación de una sociedad anónima, ya que mediante la elaboración del acta constitutiva en una constitución simultánea o a través de la organización de la sociedad utilizando el procedimiento de suscripción pública. Supongamos que 3 amigos deciden iniciar una empresa de tecnología llamada Tech Solution como una sociedad anónima. Ana se encarga del desarrollo de productos tecnológicos, Juan se encarga de la comercialización y ventas, mientras que María se encarga de la gestión financiera y administrativa de la empresa. Ya sea así, para formar la sociedad anónima, redactan el acta constitutiva y definen los términos y condiciones de la sociedad, incluyendo la distribución de acciones entre ellos. Luego de esto, realizan una convocatoria pública para que otras personas interesadas en invertir en la empresa puedan suscribir acciones. Entre 3 amigos son los socios fundadores que iniciaron el proceso y establecieron las bases de la sociedad anónima.
Los bonos de fundador serán nominativos y deberán expedirse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de constitución. Indica que cuando se funda una empresa o proyecto, los bonos de fundador deben ser emitidos a los fundadores dentro de un año a partir de la fecha de constitución de la empresa. Esto se hace para formalizar y registrar las contribuciones de los fundadores al proyecto y asegurarse de que tengan una representación adecuada en términos de propiedad o participación en la empresa. 2.3. Las sociedades de responsabilidad limitada. Aspectos generales. Sociedad de responsabilidad limitada es la que se constituye entre socios que solamente están obligadas al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, pues solo cedibles en los casos y en los requisitos que establezca la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, es una forma de entidad legal utilizada en muchos países para establecer un negocio. En una sociedad de responsabilidad limitada, los propietarios son conocidos como socios y la responsabilidad está limitada al capital que han invertido en la empresa. Esto significa que en caso de deudas o responsabilidades legales, los activos personales en los socios generalmente no están en riesgos. Y la sociedad de responsabilidad limitada ofrece ciertas flexibilidad en términos de gestión y estructura, ya que pueden en proceso de registro y el cumplimiento de requisitos legales específicos según la jurisdicción en la que se establezca. Es una opción popular para la pequeña y mediana empresa que desea limitar la responsabilidad de sus propietarios. Por ejemplo, en general, Electric International México, de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Toyota Motor Sables de México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Grupo Pascual, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y etcétera. Después de la denominación o razón social se debe emplear las palabras sociedad de responsabilidad ilimitada. Las siglas son importantes para cumplir con los requisitos legales y para que terceros como clientes, proveedores y entidades gubernamentales comprendan la naturaleza y el alcance de la responsabilidad ilimitada de la empresa. Por ejemplo, Toyota Motor Sales de México S de RLDCB se utiliza como parte del nombre de la empresa para indicar que se trata de una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, una estructura legal común en México. La sociedad de responsabilidad limitada es que los socios se conozcan y participen de manera que se sientan motivados para realizar sus proyectos con base en las cualidades, habilidades y experiencia de sus miembros y a la construcción de relaciones humanas. En algunos casos, los socios participan activamente en la gestión y valoran las habilidades y relaciones personales entre ellos para impulsar el éxito del negocio. Por ejemplo, Cementos Cruz Azul SDRL DCB. Es una empresa mexicana que se dedica a la producción y comercialización de cemento con la construcción. Opera como una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. En México, los socios o miembros de la empresa son quienes invierten y poseen participaciones en ella. La relación entre los socios es fundamental para el funcionamiento y estos comparten beneficios y responsabilidades en función de sus inversiones. La empresa tiene una larga historia en la industria de la construcción y es conocida por la calidad de sus productos.
de responsabilidad limitada puede tener valores muy distintos una de otra dependiendo del monto de aportación del socio. Supongamos que 3 amigos, Pedro y Juan y Rodrigo, deciden crear una empresa llamada Cemento Cruz Azul, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable mexicana. Cada uno de ellos aporta una cantidad diferente de capital de negocio. Pedro aporta 10,000 pesos, Juan aporta 5,000 pesos, Rodrigo aporta 15,000 pesos. En este escenario, los valores o participaciones en la sociedad de responsabilidad limitada se distribuirán en la siguiente manera. Pedro posee el 40% de la empresa porque aporta 100,000 pesos entre los 30,000 pesos de el capital, y Juan posee el 20% de la empresa porque aportó 5,000 pesos entre el capital, que fueron los 30,000 pesos, y Rodrigo posee el 50% de la empresa porque aportó 15,000 pesos y el capital salió de 30,000 pesos. Los porcentajes representan la participación proporcional de cada socio en la empresa, en acción el monto que ha aportado. Estos porcentajes determinarán cómo se distribuirán las ganancias y las responsabilidades entre los socios. Precisamente, la sociedad de responsabilidad limitada intenta evitar la impersonalidad de este tipo de sociedades, buscando en ello crear un elemento de confianza y donde se conozcan los socios, pero también exista una permanencia. La SRL funcionalidad típica de otras estructuras empresariales, fomentando relaciones cercanas entre los socios y la confianza mutua. Además, promueve la permanencia a largo plazo y ofrece flexibilidad en la gestión y operación de las empresas. O valores de los socios pueden variar según el monto de su aportación de capital, y esos porcentajes determinan la distribución de ganancias y responsabilidades. Pues en resumen, una SRL combina la responsabilidad limitada con la cercanía entre socios y gestión, buscando crear un ambiente de confianza y estabilidad a largo plazo. Los socios fundadores son aquellos integrantes que participaron en la constitución de la sociedad, en tanto que los bonos fundador son títulos especiales que amparan las participaciones concebidas a los fundadores en las utilidades. Se refiere a los socios fundadores a aquellos individuos o entidades que crearon la empresa desde el principio, mientras que los bonos de fundador son instrumentos financieros que se emiten a estos fundadores como una recompensa o incentivo por su compromiso inicial y su contribución al éxito de la empresa. Estos bonos pueden ofrecer derechos especiales y beneficios adicionales a los fundadores en las etapas iniciales de la empresa. La Asamblea de los Socios es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se toman por mayoría de votos de los socios que se representen, por lo menos la mitad del capital social, a no ser que el contrato exija una mayoría más elevada. Esta asamblea es un órgano supremo de la sociedad donde se toman decisiones claves sobre la gestión y operación de negocios. Las resoluciones se pueden aprobar por mayoría de votos de los socios presentes y se requiere que al menos la mitad del capital social esté representando, a menos que el contrato social estipule una mayoría más elevada en ciertas decisiones específicas. Esta estructura garantiza que las decisiones muy importantes cuenten con el respaldo de la mayoría de los interesados en la empresa. Una sociedad de responsabilidad limitada es una entidad empresarial que ofrece responsabilidad limitada a sus socios, flexibilidad en la gestión y una estructura adaptable que puede ser adecuada para una amplia variedad de negocios y emprendimientos.
La regularización y los requisitos específicos pueden variar según la ubicación, por lo que es importante conocer las leyes locales antes de establecer una sociedad de responsabilidad limitada. 2.4 Sociedades cooperativas. A la sociedad cooperativa, el carácter personal evita especulaciones sobre las acciones e impedir a las sociedades anónimas adoptar las formas de las cooperativas con objeto de escapar o las disposiciones más rigurosas que la ley establece para la forma anónima. Las acciones sean siempre nominativas y no puedan ceder hasta que estén enteramente pegadas y sin el consentimiento de la asamblea o del consejo de administración. Según lo dispuesto en la escritura de constitución, si el capital llegase a disminuir en 1/3, no es necesario limitarlo, 6 reintegrarlo, y su disminución en 2/3 da lugar tampoco a la disolución de la sociedad. La sociedad cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian, pero no solo aportan ni el efectivo, en régimen de libre voluntad para realizar actividades empresariales encaminadas a satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas y sociales con estructura y funcionamiento democrático. Un ejemplo claro sería la cooperativa de Cementos Cruz Azul, ya que está referente en la mente de los mexicanos. La mayoría conoce el fútbol profesional, ya tiene diversos socios. Esto nos ayuda a saber que realmente todos son dueños dentro de esta sociedad. Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa con sujeción a la ley, a los estatutos y a la de la política general medida por la Asamblea General. El número de miembros titulares del Consejo Rector no podrá ser inferior a 3 y existirán en todo caso de cargos de presidente, vicepresidente, secretario, cuando los estatutos lo provean. Existirán también vocales. Este realmente se encarga de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan las políticas públicas. En general, estos dichos los conforman un presidente, vicepresidente y un secretario. Estos tienen la obligación como tomar dichas decisiones sobre cuestiones particulares. Comité de recursos. Las cooperativas de primer grado, si los estatutos lo proveen, constituirán el comité de recursos que tramitará y resolverá los recursos contra las sanciones a los socios y asociados. Estará compuesto al menos por 3 miembros, elegidos de entre los socios por la Asamblea General. Este dicho se encarga de tramitar y resolver problemas de, como bien lo dice su nombre, de recursos que se escogen por los socios, o bien puede ser ellos mismos cuando sea democráticamente. Clases cooperativas de primer grado. Los socios son personas físicas o jurídicas. El mínimo de socios depende de la comunidad autónoma en que se constituya. En Oregón, el número mínimo de los socios exigidos para su constitución. Las cooperativas del primer grado, 5 socios. En cooperativas de trabajo asociado y en las cooperativas de explotación comunitaria en la tierra, el número mínimo de los socios exigida para su constitución es de 3 socios, como mínimo 5 socios, o con Extremadura y Andalucía de 3 socios, Galicia de 4 socios. Esta es una asociación de una persona de que trabajó que las buscan como autoempleo de sus trabajadores de consumo. Estas ofrecen productos o viviendas y seguros. Cooperativas de segundo grado, formada por cooperativas de igual o distinta clase. En Aragón, socios en Cataluña, etc.
Estas están constituidas por las personas, así sean instituciones auxiliares del cooperativismo, solo tienen naturaleza gremial, es decir, que se constituyen para unificar la defensa y representación del sector a nivel nacional. Sociedades cooperativas de consumidores de bienes y servicios, que son aquellas cuyos miembros se asocian con el objeto de obtener en común artículos, bienes y servicios para ellos. Sus hogares o sus actividades de producción podrán realizar operaciones con el público en general, siempre que se permitan a los consumidores afiliarse a las mismas en el plazo que establezcan sus bases constitutivas. Podrán dedicarse también a actividades de abastecimiento y distribución, así como a la prestación de servicios relacionados con la educación. Procura viviendas a precio de coste exclusivamente en personas socias. Procurar a las actividades socias, garajes, traseros y otras construcciones complementarias. Estos se constituyen mediante sus proveedores para así satisfacer las necesidades, así como para abastecer el precio y calidad de cada producto. Aquí entran todo lo que son supermercados, cooperativas, en una institución, en escuelas, en farmacias, etc. Sociedades cooperativas de productores de bienes y o servicios, que son aquellas cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o independientemente del tipo de producción a la que estén dedicadas. Estas sociedades podrán almacenar, conservar, transportar y comercializar sus productos actuando en términos de la ley. En aquellas sociedades cooperativas de productores cuya complejidad tecnológica lo amerite, se integrará con personal designado con el Consejo de Administración y por un delegado de cada una de las áreas de trabajo de la unidad productiva. Los rendimientos anuales reportados en los balances de las sociedades cooperativas de productores se reportado por cada socio durante el año, tomando en cuenta que el trabajo puede variar a partir de los factores calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. Los asociados influyen mucho en esto. Deben trabajar en común en los servicios. Dependiendo del tipo de producción, esta se podrá almacenar, transportar productos de un lugar a otro, actuando claramente a las leyes establecidas. Un ejemplo de esto, en mi pueblo hay sociedades de mujeres indígenas productoras de café. Sus maridos eran agricultores y sus cosecha. El resto del año era tiempo de escasez. Ante este contexto, un grupo de mujeres decidió rescatar los cafetales que se encontraban abandonados en Huautla para que café orgánico y a través de su venta obtener un ingreso adicional e independiente de sus maridos. Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se rigen por la Ley de Sociedades de Capital, así como por la ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro, y son aquellas constituidas y las organizadas conforme a la Ley de Sociedades de Capital, la razón o denominación social que adopte que tenga por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamos con sus socios y quienes forman parte del sistema financiero mexicano con el carácter de integrantes del sector social sin ánimo especulativo y que reconozcan que no son intermedia financiero con fines de lucro. Estas son integrantes de algún sector social sin ánimo especulativo y sin fines de lucro, como se dijo anteriormente, conforme
que tienen por objetivo realizar dichas operaciones de ahorro y préstamos a sus socios de la sociedad. Como ejemplo, la Sociedad Cooperativa, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estas tienen a su cargo como la supervisión y regularización de diversos integrantes del sistema financiero. En su ámbito de competencia, estas almacenan generales de depósitos. Se habla de disolución parcial cuando un socio deja de participar en la sociedad, como el vínculo jurídico que une a la sociedad queda roto. Esto sucede en casos de exclusión, retiro o muerte de un socio. Esta disolución parcial nos da referencia a que se rompe este contrato dentro de la empresa o organización o sociedad cuando en la situación en la que está, ya sea de muerte o retiro de un socio, haciendo aquí la separación o vínculo ya sea del socio hacia la sociedad u organización. La disolución total de la sociedad es, sino un fenómeno previo en su extinción a lograr la cual va encaminando a la actividad social durante la etapa que sigue a la disolución, o sea, a la liquidación. Ahora, la disolución total va basada con la extinción o la etapa en que se determine un contrato o un vínculo de un socio hacia una empresa o viceversa, aquí dando a entender o conectando con la liquidación al pagar ya sea el adeudo o patrimonio. Liquidación. La liquidación constituye la fase final del estado de visto. Al darse cuenta la situación de disolución, ya sea parcial o total, se pasa a la etapa, podría decirse, de la liquidación, ya sea de la persona o socio de este. Tendrá por objetivo concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeude a la sociedad y pagar lo que ella deba, vender los bienes sociales y practicar el reparto del deber, del haber o patrimonio social entre los socios. La liquidación de manera principal es cobrar ya sea lo que sea adeudado de los socios a lo que se deba o los bienes del patrimonio social entre los socios que están, y pues al verificar toda la información sobre eso se le otorgará o se le da el dinero a la persona que se va a salir o ex socio podría decidirse de la sociedad. La liquidación de las sociedades mercantiles estarán a cargo de uno o más liquidadores. Los liquidadores serán los representantes legales de la sociedad y cuando los liquidadores sean varios deben obrar conjuntamente. La liquidación lleva a un orden ya realizar las operaciones. Esto se debe hacer de manera ya sea individual si es nada más una persona o si son de dos o varias personas, se deben de cobrar de forma conjunta o de un grupo, de manera de que todos sepan la información o la cantidad correspondiente de cada uno. Fusión. La fusión es la necesidad económica de la concentración de las empresas, entendida como una unión de fuerzas productivas. Esto es, la sociedad pretende al fusionarse la creación de las empresas de mayor virgo económico, mediante la unión de sus patrimonios. Como su nombre lo indica, es la concentración o el conjunto. Hubo unión de empresas para mayor fuerza de productividad. Esto para que las sociedades u organizaciones al fusionarse tengan como mayor vigor económicamente tanto una como de otra, y pues sea mayor sus patrimonios de cada uno y tengan mayores ganancias y beneficios. Transformación. Es transformar a la sociedad en un tipo distinto al elegido original. Esto es mudar el tipo de organización social adoptado, ya que al principio haya sido. Aquí es el cambio o modificación o adaptación de una empresa que tenía una idea principal a otra, pero de manera correcta o que sea aceptable ante los demás o adecuada.
mejorando ya sea las ideas de este mismo o la misión o el negocio o de la sociedad mercantil. La transformación no implica la extinción de la sociedad y a la creación de una nueva, sino simplemente el cambio de su tipo social. Un ejemplo de ello puede ser un bar que este tenga o lo vean a este como un bar en la forma clandestina o no adecuada a sus funciones, que no tienen los permisos adecuados. Entonces este tiene que hacer la transformación a un negocio o a un bar aceptable ante lo jurídico para que este pueda ser adecuado en la sociedad o en la forma mercantil o comercial. Escisión de sociedades. Y cuando una sociedad denominada es escidente, se decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes, que son aportadas a otras sociedades de nueva creación denominadas escididas. La escisión o escidente es aquello que se extingue, ya sea la sociedad o organización. Ese divide sus activos, pasivos y su patrimonio, entre otros beneficios que tenga la sociedad a nuevas sociedades, que podría ser como una ayuda a las nuevas creaciones de las sociedades o que van empezando dentro del área mercantil. Último tema. Sin duda considero que fue un gran podcast, pero para el cierre cada uno de nosotros dirá sus conclusiones. Fernando, por favor, si podríamos comenzar contigo. Como conclusión, las sociedades mercantiles en México son estructuras legales esenciales que ofrecen los empresarios la flexibilidad y la protección necesaria para llevar a cabo las actividades comerciales de manera efectiva y la variedad de opciones de la responsabilidad limitada, la regularización legal, el fomento a la inversión, el proceso de la constitución y las normas de transparencia son aspectos claves que definen el entorno empresarial de México. La elección adecuada del tipo de sociedad mercantil cumpliendo con las regularizaciones son cruciales para el éxito y la legalidad de cualquier empresa en el país. Estas sociedades se caracterizan por la existencia de un capital social dividido por acciones o participaciones y los socios comparten los beneficios y el riesgo de la empresa. La clasificación de los principales de las sociedades mercantiles incluyen la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de comandita por acciones, la sociedad en comandita, la sociedad colectiva y la sociedad cooperativa. Cada uno de ellos con sus propias características y ventajas. La elección de un tipo de sociedad mercantil dependerá de los objetivos y necesidades y circunstancias específicas de los empresarios. Es fundamental comprender las responsabilidades legales y financieras que conlleven a cada tipo de sociedad para garantizar una gestión adecuada y la protección de los intereses de los socios. La acción correcta de la estructura de la sociedad mercantil es esencial para el éxito y la sostenibilidad de cualquier empresa. La sociedad anónima en México ofrece una estructura empresarial versátil y atractiva que brinda a los inversionistas responsabilidad limitada, flexibilidad en la gestión y la capacidad de traer inversión extranjera. Cumplir con los requisitos legales y de regularización es fundamental para establecer y operar una sociedad anónima de manera exitosa. Esta forma de organización empresarial promueve la transparencia y la rendición de cuentas, lo que contribuye a un entorno empresarial confiable. En general, la sociedad anónima es una opción sólida para los emprendedores y empresarios que desean establecer y hacer crecer sus negocios en México. Proporciona una base sólida para traer inversiones y fomentar la transparencia y permitir la adaptación a las
caminantes condiciones del mercado. Sin embargo, es importante contar con asesoramiento legal y cumplir con todas las regulaciones cumplicables para garantizar el éxito y la legalidad de una sociedad anónima en México. La sociedad de responsabilidad limitada en México es una estructura empresarial que combina beneficios claves como la responsabilidad limitada con flexibilidad en la gestión, los requisitos administrativos menos numerosos en comparación con otras formas sociedades mercantiles. Esta forma de organización es adecuada para los emprendedores y empresarios que buscan operar las empresas de tamaño o medio o pequeñas en México, mientras la limitada su responsabilidad personal y mantenimiento de cierto grado de control sobre la empresa. Sin embargo, es esencial cumplir con los requisitos legales y regularizaciones aplicables para operar de manera exitosa dentro del mercado legal mexicano. La sociedad cooperativa en México es una forma de organización empresarial que se basa en los principios cooperativos, fomentando la colaboración entre sus miembros para alcanzar los objetivos económicos y sociales y comunes. Ofrecen la responsabilidad limitada, participación democrático y buscan promover la identidad y el desarrollo sostenible. Las cooperativas en México abarcan diversos sectores de tipos y están regulados para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los principios cooperativos. Son una opción atractiva para los emprendedores y comunidades que desean trabajar juntos en beneficio mutuo y en armonía con valores sociales y económicos. Las sociedades cooperativas en México son una forma única y valiosa de la organización empresarial que fantasía la colaboración y la solidaridad y la responsabilidad social. Estas identidades ofrecen una alternativa de la estructura empresarial convencional y pueden ser particularmente adecuadas para la empresa basándose comunitario o proyectos. La elección de la forma de la sociedad más adecuada en México dependerá de los factores como el tamaño de la empresa, la cantidad de los socios, de la naturaleza del negocio y los objetivos de los emprendedores. Es fundamental consultar con un profesional legal o financiero para evaluar las circunstancias específicas y determinar cuál es la opción más apropiada para tu situación particular. Además, las leyes de regularización pueden cambiar con el tiempo, por lo que es importante mantenerse actualizados con respecto a la normativa vigente en México. La elección correcta contribuirá al éxito y la viabilidad a lo largo del plazo de la empresa en México. En México, las operaciones de disolución, liquidación y difusión y transformación y escisión de sociedades son instrumentos legales que permiten a las empresas adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado, reorganizarse o disolverse de manera eficiente. La elección de las operaciones adecuadas dependerán de los objetivos estratégicos de la empresa y las circunstancias particulares. Es fundamental destacar que todas estas operaciones implican un proceso legal y regulatorios específicos que deben seguirse rigurosamente y en muchos casos requieran la asesoría de profesionales legales y financieros para garantizar el cumplimiento de las leyes y regularizaciones aplicables. En México, estas operaciones son herramientas legales importantes en las que las empresas pueden utilizar para garantizar su estructura, optimizar sus operaciones, adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, y cada una de estas operaciones tienen implicaciones y beneficios específicos, y la elección la cual utilizar dependerá de las metas y necesidades individuales de la empresa en cuestión. La elección de la forma de la sociedad adecuada pueden ayudar a la empresa a ceder financiamiento y proteger los activos personales de los socios, promover la colaboración y cumplir con los objetivos sociales. Sin embargo, es esencial buscar
asesoramiento legal y financiero para tomar decisiones informadas y asegurar de cumplir los requisitos legales y fiscales vigentes en México. En última instancia, la elección de la forma de sociedad correcta contribuirá al éxito y la sostenibilidad a lo largo del plazo de la empresa, pero debe ser decisión cuidadosamente considerada y adoptada a las necesidades específicas de cada situación empresarial. De todos los temas vistos anteriormente, esto es una pieza clave en el mundo, más para nosotros que seremos administradores de alguna empresa u organización. Principalmente el primer tema que abordamos hace unos minutos, como ejemplo claro, sería acuerdos entre dos o más personas que se relacionan con actividades comerciales. Existen varios tipos de contratos mercantiles que pueden incluir acuerdos de compraventa, arrendamiento, distribución, agencia y franquicia. Este tipo de contratos deben de llevar nombre comercial, razón social y domicilio de la empresa y autónomo, así como la firma de ambos miembros, ya sean socios o etcétera. Para esto debemos agregar el pago de sociedad. Tendríamos que poner dinero de ambas partes, así como bienes o industrial, con el ámbito de partir entre sí las ganancias. Las sociedades personalistas y las sociedades capitalistas, esto tiene que ver con la parte que hemos mencionado durante este podcast, que son las sociedades cuando dos amigos o más personas montan un bar juntos sin firmar ningún tipo de contrato, o cuando estamos mismos amigos que tengan la intención de crear una sociedad de responsabilidad limitada para gestionar dicho bar, pero no lo inscribieron como tal al registro mercantil, en este caso de la personalista. En esto influyen mucho las sociedades colectivas. Esto es un gran ejemplo. Son los bufetes de abogados, los despachos de arquitectos o bien consultorios médicos. Estas antes mencionadas se podrían poner los apellidos de los socios, como por ejemplo aquí en Tehuacán existe el Bufete de León y Asociados. Este sería un gran ejemplo de una sociedad colectiva y comunitarias. Estas están formadas por personas que viven en un sector o bien para la comunidad, que un claro ejemplo de estas mencionadas serían los clubes deportivos que hay aquí en nuestra ciudad. A su vez, las sociedades ilimitadas se rigen con su nombre, lo dicen, son ilimitadas, son responsabilidades por las deudas y el cumplimiento fiscal de su empresa, dicho de otra forma o más o menos regulaciones de cumplimiento, y que el dueño como tal de cierta empresa puede conservar todas sus ganancias después de deducir los impuestos. Sin embargo, los beneficios de responsabilidad ilimitada involucran algunos aspectos que deben de tener en cuenta. La mixta no cambia mucho, solo está a menos de regulaciones de cumplimiento y el dueño de alguna empresa puede conservar todas sus ganancias después de deducir los impuestos. Claro, sin embargo, los beneficios de la responsabilidad ilimitada involucran algunos aspectos que deben de tener en cuenta. Y las mercantiles influyen mucho en todo este tema que vamos viendo, ya que limita tanto riesgo personal de cada uno de los socios, así como su responsabilidad económica, legales y administrativas. En este caso, las civiles estas pueden ser privadas o públicas. En estas, los socios, que a su vez dividen lo que aportan en el dinero, quienes llevan a cabo el trabajo. Claro, un claro ejemplo de todo esto, en mi pueblo hay una preparatoria que es por cooperación civil. Los estatales son aquellas personas que el gobierno o socios sean propietarios de esta misma. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de México es una sociedad de participación estatal. La sociedad anónima, para
mí siento que es muy importante, ya que en este caso es mejor escoger esta sociedad. En este tipo de sociedad, a veces ya que se compone por lo menos de 2 socios, ya sea por su obligación, limita el pago de sus acciones. Todo esto rige por acciones. Por ejemplo, como lo explicaba el profe en su clase, que de cierta forma conviene, aunque sea un año, para así invertir y tener ganancia, ya que no sea por temporada de cierta cosa salirse de esta asociación. En esta clase el profe también nos comentaba en el caso de ser más empleadas para crear pequeñas y medianas empresas como pymes. Debido a su flexible regulación, en esta tenemos ciertas limitaciones, como sería no cotizar en la bolsa de valores. En este caso, cada socio es identificable como una de las ventajas sería la libertad de denominación social. Nuevamente en esta clase de derecho nos hicieron mención que conviene hacerlo, ya que los socios, independientemente del grado de que aporten o bien que aporten, las ganancias que se reparten de forma equitativa. En este caso el socio chico ya que puede absorber y tener las mismas ganancias del socio mayoritario. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Se les hace justo? Claro, de cierta forma sí. Si eres socio el chico, tienes ese beneficio, pero de igual manera, si la empresa se va a la quiebra, ahora sí agarran parejo, con todo en cuestión de embargo. Te pueden quitar tus bienes como al socio mayor. Ahora la misma pregunta al saber todo esto, ¿sería justo? Deberíamos de pensarlo más a profundidad y para así tomar una decisión y ver conforme a lo que sabemos si es correcto o no. Creo que en esta unidad hablamos más sobre sociedades. Una de estas que conocemos son las sociedades cooperativas. Un claro ejemplo sería el Cemento de Cruz Azul, ya que esta es referente en la mente de los mexicanos. La mayoría conoce el fútbol profesional, ya que tienen diversos socios. Esta nos ayuda a saber que realmente todos son dueños dentro de esta sociedad. En esta unidad viene un tema muy importante que debemos abordar, que es disolución y liquidación. Tiene como finalidad de fijar cierto patrimonio con el que la sociedad tiene en cuenta. En este caso de periodo que se inicia, cambia el objeto final de la entidad en la que se pasa a ser única y exclusivamente la liquidación de la misma. Esta no produce de forma inmediata, sino que a transcurrir un periodo de tiempo que permita a la entidad de percibir los créditos pendientes, a la vez se ha realizado cumplimiento de obligaciones. La escisión de propiedades es muy importante sobre ello, ya que se dividen de 2 o más personas, ya nuevas empresas o bien que ya existan. Aquí se separan el capital, pasivos y activos. En este caso de que esto no funcione, se puede hacer la escisión. Por ejemplo, si una empresa tiene varias áreas de actividad, pero una de ellas está generando pérdidas, la decisión puede permitir la eliminación de esta área no rentable o de la reorganización de la empresa en torno a los elementos más eficientes. Para esto nos ayudará a tener más flexibilidad, ya que, como bien lo mencionamos durante este podcast, las sociedades resultantes pueden focalizarse o realizarse conforme a su actividad y así conseguir una mejor adaptación al cambio. Existen también menos riesgos, así como para esto nos ayudarán a mantener, por así decirlo, nuestros patrimonios. Abarcando ya todos los temas dichos, se tiene que tener muy sobre la forma dentro de las sociedades que acatan o que simplemente están en las leyes, y también ver qué tipo de sociedades existen. Pues tenemos que tener diferentes conceptos y pues qué tipo de sociedad.
Por decir, ya la difusión, liquidación son muy diferentes y conlleva o tipos de socios que eso conlleva mucho. Por decir, la liquidación se puede tomar como la cantidad o se entiende más como la cantidad que se le da ya sea a un socio o accionista, alguien que tiene un contrato o que tiene acciones dentro de la empresa. Así es, tanto se tienen que tener beneficios los socios, también se tiene que tener las responsabilidades que conlleva a estar dentro de una sociedad o empresa. De igual forma, tenemos que estar conscientes que las siglas o las letras que lleva el nombre de la empresa o sociedad son importantes. Cada empresa se lleva qué tipo de socios están dentro de esta misma. Como hay socios o accionistas que estas llevan dentro y tienen las mismas responsabilidades con los demás trabajadores. O hay socios y accionistas que nada más llevan o generan un beneficio pero estos no están involucrados en los problemas, sino que nada más obtienen su ganancia de esto. Al tener igual una sociedad, debemos estar conscientes a que tenemos que estar o seguir las leyes que están que estas se implementan más bien, porque al no estar o no ser para la gente o que esté como que mal construida en la forma de producto o visión, se tiene que hacer el concepto de transformación, que este es como cambiar o adaptarse a una sociedad que sea conveniente para el público, que realmente sea buena y hacer las leyes, porque al tener una mala forma o al tener el mal concepto nos lleva a generar a futuro problemas en la forma de leyes o realizar el producto, venderlo, transportarlo o etcétera. Y pues este cambio para el beneficio de esta misma y los trabajadores, accionistas o etcétera. También ver cómo a lo anterior dije qué tipo de sociedades somos, ver qué tipo de accionistas igual se implementan, ya que unos de que nada más entran con el beneficio del efectivo, pero otros son de la forma en que se conocen entre sí los accionistas, hacen las responsabilidades, creando nuevos proyectos para el beneficio de ellos de igual manera. Implementan la confianza y el trabajo en equipo, o si no hay accionistas o socios que de manera auxiliares o empresas que se generan por la necesidad de esta. También van a llegar casos o situaciones en las que la sociedad se va a desaparecer. Entonces aquí se ven las situaciones o la información de la empresa a repartir equitativamente a los socios o accionistas los activos, pasivos o el patrimonio de la empresa, que así esta empresa se extinga, no sé, por problemas, un ejemplo, económicos. De igual manera los socios tienen que aportar esa ayuda porque son parte de esta misma. Así tanto en la forma negativa deben ayudar, también en la forma de positiva ellos mismos. Y pues se tiene que verificar cuál es la repartición equitativa y justa para cada uno de los socios o dueños de esta. Por decir un ejemplo de ello, puede ser que una empresa son 3 socios y el dueño, pero uno de estos socios aporta más, da más ideas, aporta más proyectos y ayuda en las responsabilidades o problemas que tiene. Y los otros 2 nada más aportan en la manera a la empresa de tener problemas o situaciones en la forma ya sea legal o pues deje de funcionar la empresa y tenga que desaparecer o extinguir o finalizar. Esto se tiene que repartir de manera justa, porque el socio que da tantos proyectos, ideas o en los problemas tiene que ser beneficiado un poco más, porque aparte aporta más a la empresa, y los otros 2 nada más se tienen que repartir en la forma del efectivo entre ellos 2, en la forma equitativa. ¿Por qué? Porque nada más participan en la forma del efectivo. Entonces igual quien aporta más de los 3 y pues o se aportan de la manera justa o pareja, o uno nada más beneficia o simplemente los 3 no benefician nada y nada más en la forma
el efectivo o simplemente pues nada. Esto se tiene que checar. O también hay empresas en las que a lo mejor simplemente ya no tienen un funcionamiento de antes, ya no es lo mismo de la empresa. Entonces, al ver que se va a hacer con la empresa o se va a desaparecer, hay algunos que hacen la decisión que en la forma de repartir sus bienes a nuevas se van empezando a desarrollarse dentro de la sociedad o el área mercantil. Entonces, esa hace como una ayuda, un beneficio para nuevas empresas, y esto es una forma muy buena, porque beneficia a los que van empezando a crear financiera o en la forma de recursos materiales o en los recursos tecnológicos o humanos. Ayuda mucho, a lo mejor no en la forma física, sino con empleados que ya tengan experiencia para estos, ayudarlos o saber cómo llevar adecuadamente la creación. Para conscientes que hay varios tipos de sociedades, o tanto buenos o malos, y que de alguna forma van a beneficiar a la empresa, y tanto los accionistas van a ser beneficiados por sí mismos, así también llevar o estar conscientes que tenemos que saber realmente bien los conceptos. Realmente se mencionó liquidación, transformación, etcétera, y pues en qué se basa cada uno, porque de igual manera uno nos beneficia estos conceptos, tener una idea clara de la empresa o de qué hacer para el beneficio de esta misma. Y pues ya. Un poco más a fondo en temas de derecho mercantil, esta vez pasamos de aspectos generales que vimos en el anterior podcast a temas de sociedades mercantiles, en donde desglosamos el tema de manera amplia, pero de manera bien específica en cada uno de esos temas. En cuanto a mi opinión, me resultó sumamente enriquecedor ver estos temas, debido a que a mí en algún futuro me gustaría el poder poseer mi propia empresa. Claro, primero, antes que todo, me gustaría trabajar en una empresa grande para poder aprender todo el conocimiento posible para poder en un futuro emprender mi propio negocio, pero ya habiendo tenido una experiencia previa. Claro, al tener yo esta meta en mi cabeza, abordar este tema me permitió poder abrir mi panorama de conocimientos acerca de las sociedades mercantiles y cuáles son sus ventajas y desventajas. Como todo en esta vida, pero abordando este tema, vi que mi idea que yo tenía como sociedad mercantil no iba tan mal encaminada, solamente que esta es llevada por un grupo de personas las cuales buscan el mayor beneficio posible de manera individual de las ganancias que genera la empresa, que en primera instancia es lo que en cierta parte yo buscaría en un futuro, ya que sin poder contar con pensión como le tocará a mi generación, entonces cuando lleguemos a la etapa de la vejez, todo dependerá de lo que nosotros hayamos hecho con nuestro dinero, de cómo lo reinvertamos, cómo lo consigamos multiplicar, etc. Entonces yo creo que a priori todos buscamos el máximo beneficio posible, pero es que claro, eso buscamos en las sociedades mercantiles, pero es que existe una gran variedad de ellas. Entonces ahí es donde todo nos surge la siguiente duda: ¿a cuál entrar? En sí, analizando el tema, no hay una que sea perfecta y que sea indicada para poder entrar. Cada una tiene sus diferentes variaciones entre ellas, así como sus ventajas y sus desventajas. Pero claro, es por eso que yo considero muy importante un podcast como este, para enriquecernos en temas así, ya que yo, por ejemplo, aunque llevaba derecho, desconocía todos los diferentes tipos de sociedades mercantiles que existen. Por ende, claramente debe haber una gran cantidad de personas en nuestro país que no tienen ni la más mínima idea de esto. Entonces, en la ignorancia no nos podemos aventurar a entrar a algo que ni siquiera conocemos. Por ejemplo, dentro de este tipo existen las sociedades personalistas y sociedades capitalistas. En este caso, ambas tienen diferencias entre sí, pero sobre todo nos habla de que en las sociedades personalistas el socio es un factor clave dentro de ellas. Esto debido a que el socio contará con la posibilidad de tener una participación activa en la firma social, así como él deberá de aportar para el crédito social, pero en cambio él recibirá responsabilidad del patrimonio personal y por colaboración dentro de la gestión de la sociedad. Pero
Más sin embargo, en una sociedad de característica capitalista, el socio se disuelve en cuanto a su necesidad concreta tenga de su aportación. Claro, viendo algo como esto, basado en lo que yo quiero, en lo que a mí me gustaría en un futuro, me viene mejor una sociedad personalista. Esto debido a que yo soy una persona algo intervencionista. Me gusta estar dentro de la gestión, poder poseer voz y voto. Y ya que, claro, si no tengo esto y depende de alguien más, a mí me generaría cierta incertidumbre o hasta nerviosismo. Esto debido a que a mí me gusta estar involucrado, ya que yo considero que si voy a estar dentro de algo es para estar dentro de verdad, o sea, dedicarle tiempo y esfuerzo, ya que si no, al menos a mí no me interesa entrar a algo en donde no estaré involucrado. Pero claro, puede haber gente que le parezca más atractivo entrar a una sociedad capitalista. No sé, lo veo más para gente que le gustaría ser solo un inversionista que busca el solo invertir dinero y buscar el mayor beneficio, sin buscar tener una participación activa en la sociedad, a lo mejor por falta de tiempo, a lo mejor por poco interés o simplemente no quiere estar dentro de la toma de decisiones y solo buscar resultados. Puede ser que no le interese las formas y el cómo, solamente el resultado. Pero claro, esto nos muestra que existen diferentes sociedades para todo tipo de personas, ya que pueden haber necesidades diferentes o hasta formas de actuar diferentes y ver los negocios. Pero claro, en toda sociedad que estés dentro tienes ciertas responsabilidades. Pero claro, algo del cual yo tenía por completo desconocimiento, pero con lo ya conocido, sin duda alguna, esto se vuelve un factor primordial a la hora de querer formar parte de una sociedad. Ya que sus responsabilidades pueden ser ilimitadas, limitadas o mixtas. Y esto debe ser muy tomado en cuenta, ya que en cierta parte te afecta a ti en particular y a tu patrimonio. Por ejemplo, en las sociedades de responsabilidad ilimitada, nosotros estaremos entrando a una sociedad que para responder con el cumplimiento de sus obligaciones se pueden ocupar todos sus bienes. Es decir, en caso de que la empresa posea problemas financieros y necesite dinero, puede ocupar los bienes de sus socios para poder pagar. Es decir, los socios responden de manera ilimitada por las deudas sociales. Más sin embargo, en las sociedades de responsabilidad limitada, los socios tienen el deber de responder a las deudas sociales solo con el monto de sus respectivas aportaciones. Pero en las sociedades de responsabilidad mixta no es equitativo para todos, ya que pueden haber socios que respondan de ilimitadamente las obligaciones sociales, mientras que a su vez pueden haber socios que solo respondan por el monto de sus aportaciones. Claro, conociendo esto es muy importante saber a dónde nos metemos. No vaya a ser que nos hagamos socios de una empresa a la cual en el momento que caiga en quiebra nosotros terminemos perdiendo parte de nuestro patrimonio. Para mí la que se me hace la más justa es la limitada, ya que todos pondremos dinero y cada uno pondría lo que dio en un inicio como su aportación, pero lo que yo considero que a mí más me convendría sería la mixta, pero ser parte de esos socios que responden de manera limitada. Esto debido a que habrán otros socios que de una manera u otra deberán solventar las obligaciones sociales de la sociedad. Por eso yo creo que es muy importante el estar bien informado, el conocer bien a dónde nos estamos metiendo y qué ventajas y desventajas tendremos. Por eso es muy importante tener un podcast como este. Y así con esto llegamos al final de esta primera edición de su podcast de confianza relacionado a temas de derecho. Muchas gracias por habernos escuchado un día más. Ustedes son quienes nos motivan a seguir con este proyecto. Recuerda que si te gusta puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.